Ya, otra información es que en el aula abrí una evaluación formativa, si podemos llamarlo así, que en realidad consta de un ejercicio que para que puedan desarrollarlo, la idea es que sea, por así decirlo, tipo prueba. Así que ahí ustedes van a poder entrar al control desde las 5 de la tarde de hoy. Y van a tener 24 horas para, bueno, tienen 24 horas para entrar a realizarlo, pero dentro del control tienen media hora para hacerlo. Así que es una evaluación que es formativa, así que es únicamente para que ustedes ejerciten, ¿sí? Yo no voy a hacer más ejercicios de este tipo, de ese tipo de máquina DC, porque en realidad ya hice dos ayudantías, si no me equivoco. Por lo tanto, tienen material para estudiar, aparte de la guía del profe, obviamente. ¿Cómo más tiempo para entrar? Hasta el sábado a las 10. ¿A las 10 p.m.? ¿Por qué? ¿Un día? ¿24 horas? Ya, ahí lo evalúo. Yo creo que no debería haber problema. Que lo que pasa es que en mi caso yo dejo de estudiar el día sábado y como a las 5 paro de estudiar. Entonces quiero hacerlo, pero ya después, una vez que salga baje el sol el día sábado, ahí me meto. Ya, ya dale, le voy a dar más tiempo entonces. Entonces se podría hacer así como tipo máximo 10 de Ya, la ahí lo noche. dejé, ahí lo dejé hasta las 10. Y al respecto, bueno, el profe me pidió que subiese de este tipo de ejercicio eh, al menos uno por semana. Así que, eso sí, ese ejercicio va a estar abierto de jueves a viernes. Así que este caso es especial como para antesala de la prueba, pero ya desde la otra semana este tipo de ejercicio va a estar abierto 24 horas de viernes a jueves, de jueves a viernes. ¿Ya? Ya, entonces O uno sea, estará. Ya, entonces sería Oye, desde hoy. Andrés, y una vez que terminemos, ¿van a salir los resultados o Cuando se cierre. cuando se cierre? Sí, o sea, a las 10, mañana a las 10 p.m. Ahí va a estar, se va a abrir la resolución. O bueno, no sé si adjuntar ahí mismo la resolución o yo adjuntar la pauta, que en realidad pueden hacer las dos, si el ejercicio está resuelto en código en el aula. Así que ahí voy a ver cómo lo voy a presentar. Entonces me habían dicho hasta mañana, ¿cierto? Hasta el día. Mañana es 8 a las 22 horas. Ya. Ya, pues. Dicho eso, comencemos solamente a terminar esta ayudantía que nos faltaba. ¿Ya? Contextualización. Me faltaba agregar algo que era la atención de control que recibe. Me faltaba una atención de control eh, relacionada a los tiristores. ¿Sí? Ahora sí la agregué, que era lo que me faltaba para poder calcular la constante de la planta de los tiristores. ¿Sí? Ahora lo agregué, está aquí escrita como tensión máxima de control de más o menos 20. ¿Sí? Eso me faltaba agregar, que era una señal que se utiliza para poder aplicar este control que es tipo coseno de alfa. ¿Sí? Bien, ¿qué teníamos? Bueno, teníamos una máquina DC con los parámetros que están presentados acá, controlado por un puente de tiristores rectificador trifásico. ¿Sí? Solamente adjunté el B1, pero en realidad las demás fuentes son las mismas, pero están desfasadas de tal manera que esto está balanceado. Felipe, lo único que comenté fue que tienen un control, o sea, una evaluación formativa que va a estar abierta desde hoy a las 5 esta mañana a las 22 horas. ¿Sí? Igual si tú entras al aula, en el último apartado que se llama evaluaciones formativas, está, ¿sí? Consta de un ejercicio. Quizás si bueno, no sé, depende de cómo esté yo con el tema de tiempo, puedo hacer quizá evaluaciones un poco más largas, pero por ahora solamente les prometo un ejercicio. Eso. Ya, pues entonces, de la ayudantía pasada, teníamos el control de esto y la idea era poder controlarlo de tal manera de que trabaje de manera nominal, con carga nominal. ¿A qué se refiere con eso? Que esta carga, torque de carga que se quiere mover, está relacionada a, al torque nominal de esto. Así que
La idea es que esto funcione únicamente de manera nominal. Al respecto, para no usar más tiempo, ya que de todas formas se explicó, en esta parte de acá tienen lo que es el modelo final del control, o sea, todos los bloques para poder hacer el control. El control es de velocidad, por lo tanto, la señal de referencia que tiene que entrar va a ser esta señal que es de velocidad, ¿sí? Luego, esta señal de velocidad, claro, como está en lazo cerrado, se retroalimenta con lo que se obtiene del modelo que se quiere emular, que es del modelo real. Luego pasa a lo que sería el PI, el controlador de velocidad. Luego pasa a un saturador, que la idea es que este valor, ¿cierto? El valor no sobrepase. Por ejemplo, generalmente esto se puede hacer con respecto a la corriente o al torque. Puede ser cualquiera de las dos porque en realidad la relación de una a la otra es una constante. La idea es que esto no sobrepase ese valor, ¿sí? Porque si lo sobrepasa, empieza a generar errores en el PI. El PI acumula mucho error debido a eso y lo que provoca que el sistema sea menos estable. Hay otras formas de poder arreglar esto, no solamente con el saturador, que generalmente se hace también, que la idea es que cuando mi sistema, ¿cierto?, detecte que se sobrepasa cierto valor de tensión o cierto valor de corriente, lo que se hace es desconectar el PI y conectar un P, ¿sí? Eso ayuda a, a mitigar el error que se acumula en el PI. Ya, entonces, bueno, del PI aquí, en este caso, esto está con un saturador. Pasa el saturador. Luego, esto de acá pasa a un K-1. ¿Qué es el K? El K lo obtengo de esta relación, que es que el torque electromagnético es igual a la constante que es Kφ, ¿cierto? Aquí yo lo dejé solamente todo como un K, porque al menos en este ejemplo estoy trabajando con un motor de excitación separada, por lo tanto, mi circuito de campo es constante. Por lo tanto, esta K constante, y de acá obtengo cierto el valor de K. Por lo tanto, del PI, lo que se obtiene luego es una señal que es de torque, ¿sí? Esa señal de torque la multiplico por un K a la menos 1 y de ahí obtengo entonces la corriente de armadura, que en este caso es mi referencia de corriente de armadura. Y esta referencia de corriente de armadura entra ahora al lazo que es de corriente, ¿cierto? Entonces en el lazo de corriente tenemos el PI de corriente, tenemos que esto de acá en realidad, bueno, parece una F, pero debiese ser una T, para referirme a que son los tiristores, es el rectificador de tiristores, ¿sí? Es una T. Bueno, el PI, ¿cierto?, de corriente, el rectificador, y luego del rectificador, ¿cierto?, sale la señal BA, que es para hacerle el control, ¿cierto?, de la máquina, porque este tipo de control es un control por tensión de armadura, ¿cierto? Oye, Andrés, Dime. estoy un poco perdido. ¿Dónde se conecta esto con lo que hiciste en la ayudantía pasada? Mira, en la ayudantía pasada teníamos solamente el lazo de corriente, no sé si te acuerdas. Sí, po. Acá está. Es solamente esta porción del lazo de corriente. Ujú. Después, si te fijas, esta misma porción está acá. Claro, sí. Y a eso yo le conecto en cascada el control de velocidad. De ahí viene esa parte, sino que, bueno, eso es. Pero eso es para la parte como el siguiente. Sí, quiero ¿Se explicar, hace el ejercicio? quería presentar lo general. Sí, después lo que habíamos visto era solo para el control de corriente. Aquí les presento al tiro el modelo completo. Así que es simplemente agregar el control de velocidad. Ya, pero oye, tengo otra pregunta. Sí, dime. Lo de abajo, eso donde dice donde GI es igual a todo eso, ¿eso también ¿Ya? es parte del control de velocidad? De todo el control, porque aquí lo que tengo son todas las plantas que están acá. Ya. Son todas las plantas del control, las tengo bueno, las calculé aquí para presentarlas al tiro. La idea era no ocupar tiempo en eso, ¿sí? Ujú. Pero ¿y por qué? No entiendo de dónde salen el K elevado a menos uno y la función como escalón que pusiste al lado, que no sé si es escalón en realidad, creo que no. Ya, esto de acá es el controlador, el PI. ¿Te refieres Sí, a eso, sí, no, yo cierto? digo el de la Ya, derecha. este. Sí, ese. ¿Ese?
Ya, eso es un saturador, eso se coloca ahí para que esta señal de referencia nunca sobrepase cierto un máximo, porque ¿qué puede pasar si supera un máximo? Bueno, que luego a mi rectificador entre una señal de tensión que es mucho mayor y no sé, podría destruir el rectificador, podría luego averiar la máquina. La idea de esto es Claro. saturar ese valor, además que saturándolo lo que logro es que mi PI, en este caso de velocidad, también no acumule mucho error, ¿sí? Que es lo que pasa Claro. generalmente con los PI. Esa es la idea. ¿Y el K elevado a -1 que está a la derecha? Ya, lo que pasa es que de mi referencia de velocidad, ¿cierto? Acá se resta esta referencia de velocidad y obtengo un error, ¿sí? Ese error lo corrijo con mi PI, ¿cierto? Sí. Ya, de esto de acá sale una señal que es de torque electromagnético, que podríamos llamarlo algo así de referencia, ¿sí? Por lo tanto, este Ya. torque electromagnético, después la señal de torque sigue acá, y con este torque lo que yo quiero ahora es obtener mi referencia de corriente para la armadura. Por lo tanto, si vemos esta ecuación, sabemos que el torque electromagnético es igual a la constante K por U la corriente, ¿sí? Entonces de aquí, si despejamos, obtenemos que la corriente de armadura va a ser igual a el torque electromagnético por un K a la menos 1. Entonces, esta señal de torque electromagnético la multiplico con un K a la menos 1 y así obtengo mi señal de corriente de referencia, que es para hacer el control de corriente, que era lo que la semana pasada es lo que va a entrar a mi lazo de corriente como referencia. En este caso que tenemos el lazo cerrado. Ya, dime Ya, qué tal. creo que me Sí, quedó claro. ya, sí. De todas formas, si tienen más dudas, tú sabes que podéis preguntar. ¿Los demás cómo Sí, están? gracias. Si hay alguna duda, los demás, ¿se entiende esto? Esto de Lo acá, que no entiendo es cuando pusiste esa cosita como entre los dos torques electromagnéticos hay como, no sé, una caja que no sé qué. ya mira, voy a tratar de explicar qué se refiere a eso. Mira, digamos que de este PI podría salir un valor de torque, ¿sí? Imagínate que de este PI va acumulando, va saliendo el valor de torque, y digamos que en cierto punto, ese torque que sale de este PI, no sé, digamos que pueda superar el valor de torque nominal. ¿Ya? ¿Qué pasa si ese valor de torque que sale del PI supera cierto valor de torque nominal? Bueno, puede causar que luego mis corrientes de referencia aumenten, ¿cierto? Que mi tensión aumente y no va a funcionar como yo quiero que funcione. Entonces, ¿qué hace esto? Este saturador lo que hace es limitar el valor de torque. O sea, yo coloco una caja, digamos que tú obtienes una señal y a esa señal le pones una caja, el cual te va a limitar al valor que tú desees, ¿cierto? El valor de torque. En este caso, nos puede convenir limitar este torque con respecto al torque nominal. Entonces, digamos que eh, del PI va saliendo el valor de torque, el torque va creciendo y si no tengo un limitador, este torque va a aumentar. Pero lo que va a lograr mi limitador es que al llegar acá, esto de acá se mantenga constante con respecto a esta referencia. Eso es lo que está haciendo este bloque de acá. O lo que Ah, se ya, busca hacer. entonces, Eso. entiendo. Es para Ya. que funcione como con valores razonables, estables. Exactamente, porque de aquí podría salir un valor enorme y no va, en la realidad no va a servir, o sea, Sí, no va a funcionar con nuestro control. Y de hecho, si es que llegase a suceder, podría averiar la máquina, ¿cachai? Podría averiar el rectificador o averiar luego la máquina. Entonces la idea de esto es limitar eso, además que nos ayuda para que no se acumule error en el PI. Eso, para eso es. Ya. ¿Los demás se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Ya pues, entonces, volviendo al lazo de corriente, bueno, no es necesario poner el limitador en ambos lados, al menos hasta ahora, porque ya con esta parte de acá ya limito también la corriente de referencia que va a entrar aquí. Entonces, al menos hasta este punto no es necesario. Luego, como habíamos dicho, la corriente pasa por el PI. De este PI sale una señal de control de tensión que pasa por los tiristores y luego del tiristor sale nuestra señal BA, que nuestra señal BA es la señal que tiene que entrar a nuestra máquina.
que es la que está acá. Entonces, a esta señal VA le resto, bueno, a esa señal VA le tengo que restar lo que se denomina como el back EMF, la tensión inducida, que se considera como una perturbación, a lo que llamamos VA, EA, por ejemplo, por así decirlo. Y de esta señal de acá pasamos a lo que sería la planta de corriente. Esta de acá ya es la planta de corriente, que para este caso la puedo definir como la que está acá. Si mi planta de corriente para este tipo de motor que es de excitación separada, la pueden calcular de esta manera. ¿Sí? Y si se dan cuenta, después bueno, mi señal de tensión, al pasar por mi planta de corriente, obtiene como salida IA. ¿Sí? En este caso, esta es IA. Y esta es la que luego se retroalimenta con respecto a mi corriente de referencia. ¿Ya hasta acá se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, sí, Benito, se entiende todo. Oye, gracias. Andrés, Con- Dime. yo tengo una duda chiquitita. Dime. Que cuando pasáis, por ejemplo, ya primero por esa ganancia y llegáis al IA con el asterisco arriba, ¿Ya? después pasáis por ese PayPal, ¿cierto? ¿Sí? Y después pasáis por ese control que hay. Fíjate, te voy a Mi- poner que... ¿Ya? Ya dime. ese mismo. ¿Ya? Mi duda es, ¿por qué después sacáis ahí el voltaje? O sea, ¿cómo llegáis ahí al voltaje? Ya, lo que pasa es que esta señal de control que se obtiene del PI, lo que hace es controlar el disparo a los tiristores. Entonces, si te fijas, yo tengo mi puente de tiristores, no sé, podríamos considerar que está conectado a la línea, y está conectado a la línea con esta tensión que es fija, ¿cierto? Lo que hace después del PI es mandar la señal de control para poder activar el disparo a los tiristores, ¿sí? Y de esos disparos a los tiristores, yo obtengo la tensión que está acá, que es la que yo quiero para poder hacer mi control. Eso es lo que hace. Esta caja Ah, controla eso, sí, eso. ya. Vale, Andrés. Ya. Ya, pues entonces, Oye, Andrés, dime. ¿podrías repetirme de dónde salen los valores de GI, GW y GT? Porque el GI entiendo que es sacando de la ecuación como del IA y es el que acompaña al BA, pero ¿por qué Espera, ¿te será como refieres a la... cómo obtengo estas plantas? Sí, vos, como tengo Ya, como los valores de esas plantas. ya, esta, ¿te acuerdas de la semana pasada lo hicimos? No sé si te acuerdas cómo la Sí, habíamos sí, hecho. la del Ya, GI me acuerdo de dónde sale. ya, esta de acá es la planta de, también, bueno, también lo hicimos, pero igual es rápida. Esta es la planta de velocidad y esa la obtenemos bueno, tenemos, esto era la que relaciona, ¿cierto?, el movimiento del torque, que sería el torque electromagnético menos el torque de carga es igual a el momento de inercia por la tasa de cambio de la velocidad, ¿cierto? De acá. Sí, ya me Bueno, acordé. No, ya, olvídalo, no pregunté nada. ya, ya. Ya, bueno, a veces se considera porque generalmente que hay otro parámetro más que genera pérdidas, que podría ser las mismas pérdidas de rotación. Generalmente uno las escribe como un W, podría ser menos W por un B, ¿cierto? Que esta constante, bueno, esto depende eh, de la velocidad, que generalmente es para las pérdidas, pero en este caso no lo consideramos, así es más sencillo presentarlo. Ya, y esta última, que es la planta que bueno, ya la habíamos hablado, es la planta de los tiristores, se obtiene de una linealización del modelo de los tiristores para poder aplicarlo a este tipo de control. Y aquí un comentario con respecto a la ayudantía pasada. Bueno, para poder calcular el KR, bastaba con este término que es el 1.35 por esta es la tensión con la que alimento el tiristore, que en este caso es la tensión RMS que parte de acá, del B1. Y el BC es la tensión máxima de control, que en este caso mi control tiene una tensión máxima de más o menos 20, ¿sí? Que eso es para poder, generalmente estas máquinas no funcionan con tensiones muy altas. Entonces así se puede calcular KR, que en realidad es mucho más sencillo. Oye, Andrea, una pregunta. ¿Qué Sí. tanto cambiaría o sería otro problema si yo coloco, en vez de una perturbación externa, que eso esté integrado como en mi circuito, como, a ver cómo decirlo?
Eso, que no sea una perturbación externa. Ya, mira, no se me ocurre, no se me ocurre cómo poder responder eso. A ver, no se podría hacer, digamos que, no sé, le ingresamos una resistencia a la armadura, algo así. No, para poder entender la pregunta. Diga, es que, a ver, cómo decirlo, yo tampoco sé lo que estoy preguntando, pero asumo que esto es un caso, ¿o no? O esto es como lo normal, así. No, lo normal. Ah, ya, La eso única, quería mira, saber. la única cosa que sí se podría agregar en el caso real es lo que había comentado, que generalmente para este caso de acá, esto es un caso ideal, o sea, tengo el torque electromagnético y el torque de carga, pero generalmente puede haber otro tipo de perturbación que puede estar dada por las pérdidas de rotación, ¿sí? Así que ahí generalmente se le agrega otra componente de pérdida de torque, lo que me va a implicar que cambie, bueno, que tengo que agregar otro parámetro más a la planta, ¿sí? O lo que puede pasar también es que mi torque, el torque de carga, sea, como vimos en algún ejercicio de la ayudantía, sea una constante por algo que depende de la velocidad, ¿sí? Que podría ser al cuadrado. Ahí lo que cambiaría es que esta retroalimentación de mi torque de carga, que en este caso es constante, va a salir desde la velocidad que obtengo. Así que todavía no llegamos a esa parte, pero para allá vamos. Ya, pues entonces, Ah, vale, me quedó claro. Sí, ya, era eso, ya, ya, vale. ya mira, entonces, ya aquí obtenemos la corriente y esta corriente va a pasar a la planta que sería en este caso, de movimiento de velocidad. Por lo tanto, si se fijan, esta corriente se multiplica con un K. ¿Por qué? Porque, como vimos, la corriente por el K obtengo el torque electromagnético, ¿cierto? Que este es el ya que se obtiene de la máquina, o sea, el real, por así decirlo. El torque electromagnético, a este lo vamos a llamar de referencia porque en realidad algo así es. Eh, de hecho, claro, en realidad es la de actuación, ¿sí? Esto se llama actuación. Bueno, de acá obtenemos el torque electromagnético real. Y a este torque electromagnético, si se fijan, lo resto el torque de carga y lo paso a mi planta, que es la que está acá. Que es la que está acá de hecho. Y de aquí obtengo entonces el Wm real, que por un lado sube para multiplicarse por el K y obtener la tensión inducida. Y por otro lado se retroalimenta para cerrar el lazo de velocidad. Ya, ¿se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? Alguien me podría preguntar, ya, ¿y cómo se implementa esto en la vida real? ¿Qué es lo que...? Porque si se fijan aquí yo tengo que activar algo, ¿cierto? Bueno, aquí en lo que sería vida real, por así decirlo, sería esta parte de acá, que es lo que yo estoy programando, y llego hasta acá, hasta este PI. Esto es lo que yo programo en cierto controlador. Y desde este PI va a salir una señal que va a controlar mis tiristores. Entonces, en ese caso, de esa señal que sale, va a controlar directamente a la pregunta que me he hecho. Bueno, ahora sí, pues, desde toda esta parte que estoy, no sé si se ve, ojalá se vea marcada, pero esta parte que estoy marcando, mejor la voy a encuadrar, es la parte real. Todo, o sea, es la parte que yo programo. Y desde esta salida obtengo entonces el control para los tiristores, que eso ya sí sería la máquina real, ¿cierto? O sea, sería mi puente de tiristores y de ahí, claro, entro a lo que sería la máquina real, que es todo lo que está a este lado de acá. Y bueno, esta parte de aquí que es la corriente para el caso real, yo la detecto con sensores para poder retroalimentar. Y en el caso de la velocidad también con sensores o tacómetro, creo que se denomina el sensor que es para medir la velocidad. Eso. Esta parte es programada y la otra parte es real. Ya, eso es comentario para que ustedes puedan hacer la última parte de la ayudantía. Ya, sigamos avanzando. Bueno, esta parte de aquí es el cálculo de las constantes para mi modelo, ¿cierto? Mi planta de rectificador, que es sencillo, ya lo comentamos, la tensión máxima, la tensión de control máxima, obtenemos 40,5 y este delay lo calculo como 1 partido en 12, ¿sí? Por la frecuencia de la red, que en este caso la consideramos como 50 y obtenemos esto de acá. Ya pues, control del lazo de corriente. Considerando la función de transferencia del rectificador y la planta,
diseña un controlador PI continuo considerando el chi 0.707 y un tiempo de asentamiento al 2% de 0.081. 1.89. Ya. La semana pasada ya vimos cómo se hacía esto con el MATLAB, así que ahora solamente lo vamos a hacer a mano, ¿sí? Esta de acá es la representación de mi lazo de corriente para poder hacer este controlador. Dentro del controlador yo considero la planta de del rectificador y la de corriente. Así que este diseño de PI tiene que ser para esta planta que es de segundo orden. Si tuviésemos otro tipo de controlador como, o sea, otro tipo de rectificador o convertidor, eso, convertidor es la palabra, generalmente si el convertidor funciona a transistores, se puede considerar que es tan rápido, si yo claro, lo estoy seteando con una frecuencia alta, se puede considerar tan rápido que esta planta de acá se considera unitaria. Por lo tanto, en ese caso es muchísimo más sencillo modelar esto porque lo modelo únicamente con una planta de primer orden. Si en este caso no es tan rápido, así que tengo que considerarlo. Ya. Bueno, el tiempo de asentamiento está colocado para que ustedes puedan calcular el W, la frecuencia natural, que era 300 rats, ¿sí? Ya lo habíamos visto la semana pasada. Y por lo tanto se requiere determinar el PI para esta frecuencia natural y para este chi. El controlador PI genérico está acá. Así que vamos a diseñarlo ahora. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero que todo necesitamos saber necesitamos determinar eh, los polos que van a corregir con respecto a nuestro requerimiento, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay una ecuación. Tenemos que los polos van a ser igual a menos chi por la frecuencia natural más menos jwn raíz de 1 menos chi al cuadrado. Ya. De esto de acá, para tratar de avanzar, ¿cierto? Y no quedarnos en los cálculos, ustedes, si reemplazan los valores que ya teníamos, van a obtener aproximadamente que se necesita los polos de menos 12.1 más menos J12 212.16. Ya, y con esto vamos a verificar los polos, ¿cierto? Los ceros y determinar cuánto tiene que valer el cero de mi controlador. ¿Sí? Porque si se fijan, el cero del controlador, lo único que tengo que setear en realidad es esta parte de acá de mi controlador, porque abajo va a estar justo en el cero. Así que grafiquemos los ejes. Este es el real imaginario. Ya. ¿Qué tengo que graficar acá? Bueno, tengo dos plantas. ¿Sí? Recordemos que tengo GT y G1. ¿Sí? A ver si podemos copiarlas. Y las dejamos acá abajo. Bueno, Ups, ¿qué pasó? G1. Acá. Esa es G1 y esta es GT. Ya. O sea, GI, GT. Bueno, de acá que tengo que graficar los polos de esto. Así que, ¿cómo hago eso? Bueno, es para el denominador, para cuando el denominador se hace cero. Así que también no creo que sea necesario realizar ese paso. Para el de corriente vamos a obtener que el cero, perdón, el polo va a estar en sí, 94.33. Y para el caso del GT, este se va a encontrar en 600, bueno, menos, esto es todo negativo, así que menos
y menos 602.41. Ya. Mi requerimiento era, bueno, está acá, menos 12, 212. Sería, entonces, más o menos, en realidad, obviamente no, por acá. Que es menos 212.1. Y en el eje imaginario es 212.16. Que necesito donde estén los polos el lazo cerrado. Ya. Ah, bueno, y tenemos el polo también del controlador que se encuentra acá. Sí, justo en el origen. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que calcular el aporte angular de cada polo con respecto a al requerimiento, ¿cierto? Este aporte angular lo calculo con respecto a este ángulo desde el lado derecho, ¿cierto? Hasta acá. ¿Sí? O sea, es ese ángulo que se forma ahí y es este ángulo. Andrés, ¿Sí? Dime. ¿esos son 4 polos? Mira, son estos de acá corresponden a los polos de... Ah, bueno, ¿te refieres a porque aquí es más menos? ¿Te refieres a eso? No, me refiero a que es que no sé si esos son, los 4 son polos o hay polos y ceros ahí dentro de eso. No, son los 4 polos. Los 4 polos. Sí, Y de mira, eso, espera un poquito. Marco, sorry, eso es un 5, no es una S. Sí, sorry, es un 5. Ya, ahora y sí. esos 4 polos salen de los G, ¿verdad? Uno sale del GI, otro del GT y dos salen del GS. Sí, Perdón, del GC. sí. Oye, Andrea, Este polo ¿aló? de acá ¿Se es escucha? el... Sí, al tiro. ¿Aló? Este polo Oye, de acá disculpa. es el lazo cerrado. Ah, Por eso lo ocupo como referencia. Dime, perdón. que justo como que se me cayó el internet y lo último que explicaste, eso cuando entraste al gráfico, no entendí nada. Ya, pero ¿hasta qué punto explico? Cuando ya, por ejemplo, mm, no, es que por ejemplo, no sé dónde sale el menos 602, el menos 94. Ya, voy a explicar el gráfico o no. Ya, Ya. entonces, bueno, calculando el requerimiento, que este de acá, bueno, son mis polos que requiero para el lazo cerrado de este control. Hacemos la gráfica, el eje real e imaginario. ¿Qué tengo que hacer acá? Graficar los polos de mi planta de corriente y de mi planta de rectificación. Así que, ¿cómo lo calculo? Bueno, el denominador en este caso de mi planta de corriente tiene que ser igual a 0 y de aquí obtenemos que el polo va a estar en menos 94.33. O sea, que es el que dibujé acá. ¿Ya? Para el caso del GT, necesito que bueno, lo mismo, el denominador tiene que ser igual a 0, ahí obtengo que este S va a ser igual a menos 602,41. Ahí grafico entonces el polo para GT, o sea, mi planta de rectificación y mi planta de corriente. Este polo que está acá es el del controlador, ¿sí? El que está aquí. Si se fijan, esto es el KP por el TI por S más 1 partido en T1 TI por S. Así que este polo es el que está aquí. Y este que está acá es los polos que yo requiero en lazo cerrado, que son los que calculé acá, ¿sí? El requerimiento. Eso. ¿Se entiende hasta ahí? Felipe creo que había hablado. Sí, sí, se entiende, claro. Ya. Entonces hasta este punto, con los polos que tengo acá, necesito calcular, aplicar estos criterios de ángulo y criterios de magnitud para poder determinar cuánto vale mi controlador. Así que primero que todo, con respecto a mi requerimiento, determino cuánto valen este ángulo que se forma desde esta parte, o sea, de la parte derecha, hasta la línea que se refleja a mi requerimiento. Entonces, para poner un nombre, vamos a decir que esto es alfa 1, esto es alfa 2 y esto de acá es alfa 3. Así que calculémoslo. Si esto hasta este punto no es tan difícil, alfa 1. Bueno, ¿cómo lo hago yo? Yo sé que aquí se forma el triángulo, ¿cierto? Rectángulo. Así que calculo este ángulo de acá, ¿sí? Y después lo resto al 180. Así que sería 180 menos tangente a la menos 1 del eje, bueno, el cateto opuesto, que sería el 212.16, partido el cateto adyacente, que sería
bueno, el largo desde acá hasta acá. Así que eso sería, bueno, yo lo hago todo con positivo porque al fin y al cabo esto es referencia, si ustedes manejan la referencia le tiene que dar 212.1. Así que de acá lo que se obtiene es que el ángulo que se forma, o este ángulo alfa 1, es igual a aproximadamente 135. Ya, sigamos. Entonces, el alfa 2, que va a ser ahora el ángulo con respecto a mi polo de mi planta de corriente, va a estar de la misma forma, 180 menos la tangente a la menos 1 de mi cateto opuesto, que es el de acá, 212.16, partido en este cateto de acá. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, esa distancia sería 212.1 menos 94.33, que sería el tamaño de este cateto de acá, ¿cierto? De aquí obtenemos que esto vale aproximadamente 119.03. Y por último, me queda calcular alfa 3, que este va a ser, bueno, aquí ya no tengo que restar el 180, ya que esta parte de acá la puedo calcular directamente con este triángulo que se forma acá, así que sería tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que ya es el mismo, 212.16, partido en esta distancia. Y esa distancia es 602.41 menos 212.1. ¿Qué obtenemos de acá? Bueno, obtenemos 28.53 grados. ¿Se entiende lo que hice hasta acá, cierto? Sí, ¿Sí? ¿Los demás cómo están? Sí, entiendo. Ya. Listo. ¿Cómo aplicamos el criterio del ángulo? Bueno, sabemos que la sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos tiene que ser igual a más o menos 180 2K más 1. Fórmula extraída directamente de los PPT del profe Vargas. Entonces, de acá, ¿qué es lo que tengo que encontrar? Bueno, tengo que encontrar la posición de mi cero, ¿cierto? Del de acá arriba. Que aproximadamente, bueno, debiese estar como por acá. ¿Sí? Más o menos una tinca, sí, tiene que estar por acá. Entonces, este cero tiene un cierto ángulo, que es justamente el que voy a determinar ocupando esto. Ya, así que, bueno, solamente necesito calcular un ángulo de cero, sería el ángulo de z, menos la sumatoria de los ángulos de los polos, que sería 135 más 119.03 más 28.53. Y esto va a ser igual a más o menos 180 más 1. Ya. Bueno, de aquí, de esta suma, obtengo que esto Andrés, es... ¿por qué no reemplazaste el tiro del K? Ah, no sé, no lo hice. Bueno, es cero, sí. No, tenéis razón, sí, Ya. lo puedo hacer. Lo puedo considerar ¿Pero como por cero. qué? ¿Por qué cero? Es que esto es periódico, en realidad no da lo mismo. Ah, ya. Esto es periódico. Se puede considerar cero o tan bueno, se puede considerar otro valor dependiendo de lo que uno obtenga. Ya, bueno, sumemos. Bueno, yo ya lo hice, así que esto sería 282.55 igual a esto de acá. Nos conviene que sea menos 180, así que sería en realidad evaluar el k igual 0 y considerar la parte negativa, que bueno, pueden considerar las dos, ¿sí? La diferencia es que después, si considero la positiva, lo que obtengo tengo que restarle 360. Esto es periódico, así que no influye. Así que aquí obtengo que este ángulo de z, eh, bueno, es igual a menos 180 más 282.55. ¿Y cuánto da esto? Bueno, da aproximadamente
102.55. Andrés, me perdí un poco. ¿Ahí estás sacando el cero de qué? Del PI. Ah, del controlador. Tengo Vale. que elegir dónde va a ir mi PI, el 0 del PI. Entonces, Vale. mediante este criterio obtengo ese valor, que no sabemos dónde va a estar. Ya. Bueno, este ángulo de acá necesito situarlo ahora, sí. Así que ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que calcular cuánto vale la posición, ¿sí? Ya, entonces con este ángulo tenemos que la tangente, ¿sí? En este caso, bueno, en este caso la tangente de alfa z tiene que ser igual a, bueno, un cateto. A ver, espérate, esta referencia se toma desde atrás. Ah, ya, pero es lo mismo. Ya sería que, si tomamos entonces esa referencia, sería bueno, este largo, que lo voy a llamar solamente D por ahora, tendríamos que D partido en la parte opuesta, 212.16, tiene que ser igual a menos 180 menos... no, espérate, no, esto es tangente de 180 menos 102. Ya, ¿y cuánto da esto? Esto si no lo calculé. Andrés, me dejaste chascón con esa fórmula. Que Oye, Andrés, Sí, ¿es trigonometría nomás? sí, trigonometría. Marcelo, Andrés, dime. lo que pasa es que Bueno. ahí ya te está aportando 90 grados, ¿Ya? si te fijas ahí en el polo, o sea, en el cero, ya te está aportando 90, entonces la diferencia que hay entre el 102, 102 menos 90 es un ángulo que podéis tener para poder calcular la tangente también. Ah, o sea, tú decís sin considerar el 180. Claro, porque puede ser igual, porque, mira, si te fijáis ahí, voy a dibujarlo arriba. ¿Mm? Si dibujáis una línea recta hacia arriba, te va a tener unos 90 agregados. Entonces, ahí podéis sacar el cachito que te falta y se forma otro triángulo ahí, Ya, al tenéis cual toda la también le razón. voy a... Ya. Bueno, entonces, con lo que se obtiene acá, bueno, podemos aplicar esto directamente. Que sería, gracias, el 102.55. Y bueno, de acá despejemos cuánto vale el D. D es mi distancia bueno, desde donde está situado mi polo enlazo cerrado con respecto a donde va a estar el 0. Así que esto de acá va a ser igual a la tangente de 102.55 por 212.16. ¿Y cuánto da eso? No, sería tangente 102.55 por 212.16. Ah, no, espérate, aquí, no, aquí creo que cometí un error. Ah, no, es al revés. Perdón, esto es al revés, porque esto es Eso tangente, es por por lo el tanto, ángulo, ¿no? no, esto es adyacente, el opuesto, que sería 212. ¿Cuánto era? 212.16. Ahí sí. Partido en el D. Ahí sí, que estaba al revés. Estaba me ha dado un valor nada que ver. Ya, pues sí que de acá mi D va a ser igual a ¿Sí, Andrés? 212 al tiro, Ujú. partido en la tangente del 102.55. ¿Qué? ¿Qué pasó? Si lo hubierais dejado como 180 menos 102, ahí sí hubiera sido de partido 212. No, la había puesto mal igual. La tangente era Ah, de ya. otra forma. Ya. Bueno, de aquí, calculemos cuánto da. Sería 212.16 partido en la tangente de 202.55. ¿Y ahí qué obtengo aquí? Obtengo menos 47.209.
que ahora sí, esta de acá es esta distancia, ¿cierto? Por lo tanto, con respecto a mi referencia al 0, la posición del polo tiene que ser igual a 212.1 menos 47.29. Y eso me va a dar 201 menos Y Andrés, 47. Dime. ¿no te afecta el signo, el hecho de que el 212 sea negativo? Mira, en este caso no, porque yo manejo la referencia. Yo sé que el valor que voy a obtener es negativo, ¿sí? Porque va a estar al lado Ujú. izquierdo. Yo sé que es negativo, pero como yo quiero determinar solamente la distancia desde acá hasta el 0, en realidad basta con restar 212 menos lo que obtuve acá. ¿Sí? En realidad Ya, da lo mismo, es solamente entiendo. referencia en ese caso. Oye, Y Andrés, aquí, ¿sí? parece que está malo como lo estáis haciendo, ¿Por qué? Dime. porque estáis tomando el ángulo desde el eje positivo hasta la magnitud del vector que va desde el 0 hasta el otro, hasta el polo deseado. Pero ahí en la práctica tú lo que deberías calcular sería el ángulo, como lo estás haciendo delante, 180 menos 103, ¿Ya? 102, y ahí vais a estar tomando el triángulo que está a la mano izquierda. ¿Sí? Entonces ahí recién se está cumpliendo la tangente que estés calculando. Ah, Ya, ya. voy al Marcelo, igual no entendía de dónde sacaba ahí como directamente el 102 dentro de la tangente. Entonces sería 180 menos 102, te da ese angulito que hay entre el 0 y el polo, y ahí el cateto opuesto sería 212 y el cateto adyacente sería D. Ya, o sea, era lo que tenía antes. Claro. Ya, Entonces, si dale. lo hubierais hecho al revés, o sea, no al revés, sino que hubierais calculado ese ángulo pequeño que te decía yo, que sería 102 menos 90, tú hubierais estado calculando, ahí tendríais que haber ocupado D partido en 212, igual a Ya, tangente de 102 menos 90. ya. Ya, vamos a preconsiderar eso. Eh, yo tengo una duda así con... A ver, ¿cuánto da esto? 77. Ah, bueno, da lo mismo. Así que... Pero claro, bueno, sí, consideremos eso, tiene razón, ¿no? Bueno, lo que estaba haciendo en inicio, este ángulo que obtengo acá es este ángulo desde la parte derecha, ¿cierto? Hasta mi línea. Por lo tanto, lo que yo estoy calculando es cuánto vale este D. Y para calcular ese D, yo determino este ángulo primero. Así que por lo tanto, de acá obtengo esto, ¿cierto? De acá sabemos que la resta de la tangente, bueno, no sabemos, sino que lo calculé recién, esto va a dar 77.45. Así que aquí aplicamos lo mismo. Mi D, despejando mi D, tendría que esta va a ser igual a 212.16, partido en la tangente de 77.45. En realidad por eso daba igual, porque de aquí se obtiene 47.22. En realidad se obtiene lo mismo, no en este caso, como en realidad, bueno, estoy restando o sumando 180, lo único que cambia en este caso es el signo. En este caso se obtiene positivo. Ya, de acá, porque necesito explicar algo más, obtenemos esto, que es la posición del polo. ¿Hasta acá se entiende? ¿O bueno, se perdieron con respecto a lo que pasó recién? Dígame por favor para poder repetirlo, si no... Es que en el fondo como que da lo mismo, pero hay que estar muy atento de los signos y hacia dónde esté trabajando. Eso mismo, sí, toda la razón. Mario, SP representa la distancia hacia el cero, ¿cierto? este P representa la distancia del 0 al eje imaginario. Ah, vale. Ya, así que de aquí obtenemos la versión de mi PI, que en este caso, bueno, tenemos este de acá, que es el genérico. De acá obtenemos, uy, ¿dónde se copió? Que mi PI va a ser igual a Andrés, esto, ¿sí? en este caso, por la forma del triángulo que tomaste, parece que estás calculando la distancia del 0 al polo. En este caso, sí, pues, esta distancia de, lo que calculé fue esta distancia de.
O sea, desde, Claro. desde la parte del polo, del lazo cerrado, que está la parte real, hasta esto. ¿Sí eso dice? Después el D. Ah, Sí. claro, claro. Después, Entonces, en teoría, el 0 debería estar en 212 menos D. menos D. O sea, no, 212 más D. Si nos vamos al parte de que estoy trabajando con negativo. ¿Sí? Claro. Pero yo lo mira, bueno, en este caso yo resté porque yo sé que aquí obtengo una distancia solamente. ¿Sí? Pero en realidad, claro, esto tiene que ser negativo. ¿Sí? Bueno, mejor tomemos lo negativo. Y esto se suma positivo para obtener el valor negativo. Ya, así no tener confusiones con eso. Ya, pues entonces de acá, bueno, el KP aún no lo calculamos. Acá tenemos que esto es S más el valor que habíamos determinado, 164.87. Y todo esto partido en S. ¿Qué nos falta determinar? Bueno, nos falta determinar cuánto vale esta constante. ¿Y eso cómo lo hacemos? Ya esta parte es más sencilla. Tengo que aplicar lo que era el criterio de magnitud. Y para este caso, el criterio quedaría como el valor absoluto, sí, a la norma de todo lo que sería el eje, el lazo directo, o sea, PI más GT más GI. O sea, todo multiplicado. Por lo tanto, esto sería el PI de corriente por la planta de corriente por la planta, o bueno, hagamos en orden la planta de tiristores por la planta de corriente. Esto lo evalúo con respecto a S igual a los polos que haya determinado, que es 212.1.16, o sea, sería esto 212.1 más 212.16. Lo evalúo en esto y esto tiene que ser igual a 1. Entonces de acá obtengo que esto sería mi KP, S más 164.87 partido en S por, bueno, mi planta, que sería de GT, esta inicial. Bueno, va a quedar de distinto color, pero en realidad da lo mismo. Por mi planta de tiristores, luego va a quedar por mi planta de corriente, que sería esta de acá. Así que esto de acá, bueno, lo pueden hacer. Dime. Me fui a la chucha con lo último que estoy haciendo. Esa multiplicación del PDI con el GT y el GI. ¿De dónde salió? Ya, mira, si queréis, los podemos revisar. O sea, están todos así colgados, ¿no? ¿O se entendió? Diga eso de la multiplicación de PI por GT por GI, yo no sé por qué, pero te Ya, creo, no más fácil. no, mira. O sea, No, yo entiendo que es porque están en la línea, vos, pero no sé qué estáis tratando de existe, sacar con esto. recuerden que para el caso de cuando uno diseña el control, están los dos criterios, el criterio de ángulo y el criterio de magnitud. ¿Sí? Tienen que cumplirse los dos para poder determinar el diseño. En este caso, lo que aplicamos primero fue el criterio del ángulo, que fue aplicar esta expresión de acá, que era, bueno, la sumatoria de la suma de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos tiene que ser igual a esta expresión, ¿sí? Y el otro criterio, que es el de magnitud, es que mi lazo, el lazo directo, recordemos que, bueno, está el lazo cerrado, que es considerando la vuelta entera, ¿cierto? Y mi lazo directo es únicamente desde acá hasta acá, ¿sí? En este caso, el lazo directo considera mi PI, mi control de, mi planta de tiristores y mi planta de corriente, ¿sí? ¿Pero por qué solo hasta ahí? Hasta el GI. Lo que pasa es que cuando yo cierro, mira, lo que pasa es que cuando yo tengo el lazo cerrado, esta planta que es el eje directo va a corresponder a la parte que es del denominador de mi lazo cerrado. Entonces, yo cuando hago el diseño, yo necesito unos polos que estén en lazo cerrado para que cumpla mi requerimiento. Así que yo, si te fijas, yo solamente consideré, bueno, obviamente agrego mi PI y agrego solamente el lazo cerrado para calcular esto, ¿sí?
Y después si Sí, yo, sí, te cacho ya, eso. con Pero ese, mi con ese pregunta era lazo, otra. con ese lazo directo, cuando yo cierre el lazo, voy a obtener estos polos que están en mi requerimiento. Pero ahora, ¿qué es lo que queréis conseguir o qué es lo que estáis sacando? Yo ahí me perdí. Ya, bueno, con el criterio del ángulo obtuve esta parte de acá, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Qué me falta? Me falta cuánto vale esta magnitud de KP. Claro, lo que pasa es que, claro, ahí con el criterio del ángulo se calcula cuánto tiene que aportar el cero, porque se supone que el criterio de ángulo te ve si es que ese punto, ese polo deseado, claro, pertenece o no a la función de transferencia del lazo cerrado. O sea, cuando tú dibujís la curva, Sí, tú estás viendo si es que ese punto, ese polo que calculaste con las especificaciones, pasa por ese punto, en la sí, práctica, el lazo cerrado. Entonces, el ángulo que calculaste ahí, el 102, es lo que le falta, lo que tiene que aportar el controlador para que ese punto pase, o sea, cuando cerré el lazo, tu gráfica pase por ese punto, sí. en teoría. Entiendo eso, pero mi pregunta tiene que ver con por qué llego hasta ese punto de la línea y no sigo como hasta la siguiente, hasta el final, como del lazo abierto. Bueno, que en este caso solamente tengo, bueno, si consideramos sensores, tendría más plantas, pero en este lazo que está acá, únicamente tengo esas plantas, que son, bueno, PI, ya está ahí. Y esto es lo que necesito yo considerar para hacer mi diseño, para que cuando yo cierre el lazo, obtenga eso. Si en realidad, si te fijas, como está el lazo cerrado acá, de todas formas no tengo otra cosa que poder considerar, no. Y ese K y el GW Ah, esto los está vería fuera. después. Esto está fuera de mi lazo corriente. Mi lazo corriente es solamente esto. Ese es mi lazo corriente, porque desde acá retroalimento. Ah, y después pasaría a ser otra cosa cuando lo multiplico por el Exactamente. K. Ahora, tú me podrías preguntar, bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Por qué no lo consideré? ¿No te dio, no lo pensaste? Es que no, porque se supone que si no estoy tomándolo al lado derecho no va a estar retroalimentando tampoco. No, o sea, no. El punto es que como esto es una perturbación, se supone que mi control tiene que, por así decirlo, soportar la perturbación. Entonces, para yo determinar el control, únicamente utilizo las plantas y no utilizo la perturbación para diseñar la planta. En este caso de acá. ¿Sí? Es por eso que no considero esto, solamente considero el lazo directo. Hasta acá. Pero no entiendo, eso no tiene mucho sentido, pues si tiene que resistir las perturbaciones sin verse afectado, necesitaría como ver esas perturbaciones también a la hora de diseñarlo. Depende del tipo de perturbación. Pero para cuando tú diseñas, no considera la perturbación. Ahora, este caso es particular porque esta perturbación que es interna sí genera un error. Pero porque es interna. En el caso de este TL, que es una perturbación externa, no va a generar el error que produce esta. Ahora, existen formas por así decirlo, hacer que esta perturbación no afecte a tu diseño, que es aparte del diseño de tu PI. O sea, tú diseñas tu PI sin considerar esta perturbación, y cuando tienes diseñado tu PI y pruebas y te das cuenta de que esta perturbación está afectando, se aplica otro criterio para poder soportar, por así decirlo, la perturbación. Entonces, ¿qué se ocupa, por ejemplo? Se ocupa un criterio que se llama feed forward, que esta misma perturbación de acá, yo la realimento de nuevo a mi lazo. Sí, que es algo que en realidad el profe no lo vio, entonces no es necesario verlo ahora. Pero yo realimento esto a mi lazo para poder disipar esa perturbación. Pero tu control, tu diseño de PI, lo haces sin considerar la perturbación. Y luego, si la perturbación está efectivamente afectando, tú aplicas otros criterios que existen para poder soportar. ¿Se entiende? Sí, más o menos. Ya, chuta. Ya. Bueno, ¿hasta acá hay alguna otra duda? Que necesito. Vamos a tener que alargarnos un poco, ojalá unos 10 minutos, porfa, así que no se vayan. Bueno, luego de eso, necesito determinar cuánto vale mi KP, ¿sí? Y para eso aplico el criterio de magnitud, que en realidad es la norma de la multiplicación de las plantas en el lazo directo, ¿sí? Evaluado en el valor, bueno, en este caso puede ser
positivo, ¿sí? De mi requerimiento de los polos lazo cerrado. Ya, como había mencionado, esto ustedes lo pueden evaluar en la calculadora. Yo lo evalué directamente en MATLAB. Si quieren podemos revisar eso, pero tendría que ser al final de ya el tiempo que tenemos que darnos para una última parte que faltó. Así que esto de acá ustedes lo resuelven en MATLAB o con LaTeX, no sé, y van a obtener que KP vale aproximadamente 0.032. Esto debiese estar correcto, al menos yo lo probé en MATLAB también y me dio algo similar. Así que debiese ser esta la respuesta. Así que el PI que diseñé va a ser igual a 0.032 S más 164.87 partido en S. Y ahí está el controlador. ¿Qué les recomiendo? Bueno, ya hicimos una parte del modelo, ya mostramos el modelo la semana pasada de cómo hacerlo en Simulink. Así que compruébelo y vean cómo es la respuesta. ¿Ya alguna duda hasta acá? Espera, ¿qué es lo que enseñaste en Simulink? Que yo estuve la semana pasada, pero no recuerdo que era Simulink. No, presentamos el modelo, ¿sí? A eso me refiero, que construyen el modelo que Ah, presenté. Sí, no enseñé a construirlo, supuse que manejaban, pero si no lo manejan podemos verlo igual, ¿sí? No sé si les tinca. estaría bueno porque yo creo que nunca he usado Simulink. Ya, pero antes de eso, necesito explicar cómo se hace el control de la velocidad, ¿ya? Porque si se fijan, para el control de velocidad tengo todo esto de acá, ¿sí? Sin spoiler, porque hay spoiler para que se pueda hacer de manera sencilla. Entonces, sin spoiler, ustedes dirían, ya, pero el control en cascada para la velocidad tengo que utilizar toda esta planta, ¿cierto? O sea, todo... A ver si se pega... Chuta. Tendría que usar todo esto de acá. Perdón que tenga que hacerlo aquí, que de repente el OneNote se pone pesado. Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Se recuerdan que el profe... Se recuerdan, no sé si está bien dicho eso. Bueno, recuerdan que el profe mencionó que la dinámica eléctrica es más rápida que la dinámica de velocidad. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿en qué nos favorece eso? Bueno, es que para los ojos, por así decirlo, de mi velocidad, esta dinámica de corriente de acá adentro es casi aproximadamente 1. Por lo tanto, tendría que mi lazo, tendría que, para poder diseñar el control de velocidad, tengo mi señal de referencia que entra al comparador. Bueno, a esta resta en realidad, a esta suma, tengo que diseñar un PI, que es el PI de velocidad. Entra al saturador. Luego pasaba a este K-1. Y, como mencioné, la dinámica eléctrica, que es la parte de, bueno, donde sale la señal de referencia de corriente, la puedo modelar como si fuese unitaria. Por lo tanto, obtengo de aquí directamente una salida en el K. Después, copiando lo mismo que está arriba, obtengo esto de acá. Aquí entra mi TL. Y aquí cierro el lazo, porque de mi planta de velocidad obtengo velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Que como este de aquí, que es este de acá, es el lazo de corriente, es unitaria. Bueno, si se fijan, hay un K-1 por un K. Por lo tanto, obtengo que para poder diseñar mi velocidad únicamente considero, bueno, mi PI obviamente, tengo mi saturador y esto va directamente a la perturbación, que como les mencioné, la perturbación no la consideren para
determinar el PI y pasa a mi planta de velocidad. Así que, ¿cómo pueden diseñar el control de velocidad? Aplican el mismo que hicimos para el caso de la corriente, pero si se fijan, ahora es mucho más sencillo porque tengo una planta de primer orden, que era la que está acá. Esta. Así que con eso pueden diseñar el PI. ¿Se entiende? La verdad es que yo no entendí. Ya. ¿Qué no entendiste? ¿Por qué puedo usar la que había sacado antes? ¿Está pegadísimo el internet? ¿Está malo? ¿Eso te refieres, Marcelo? Perdón, Benito, ¿qué cosa no había entendido? Es que me confunde como que siento que estoy usando todo el rato el mismo lazo, pero al mismo ¿Sí? tiempo para cada control uso como partes distintas del lazo y se me transforma en lazo. Entonces me confunde esas cosas, así como ahora, por ejemplo, que estoy calculando con control de velocidad, ¿Mm? no sé por qué volviste al valor que tenía antes en el G de arriba. Ya, mira. Bueno, esta de acá es el modelo completo. Todo esto es lo que tú tienes que luego agregar a Simulink. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Ese punto Sí, se sí. entiende? Ya. Entonces, si tú vas a diseñar el control en cascada, primero diseñas el control para el lazo de corriente y después para el lazo de velocidad, por separado. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ya. Por lo tanto, diseño mi lazo de corriente, únicamente tomo mi lazo de corriente, que sería lo que está acá. Y eso fue lo que dibujé aquí. O sea, este diseño yo lo hice solamente para esta parte. Ya, pero ahí Sí, tengo una duda, porque sí, ahí dime. tomaste la perturbación externa como para el lazo de corriente Ya, la y perturba. después como que te la saltaste, ahí no entiendo. Ya, mira, lo que pasa es que tú diseñas solamente para esta parte, pero como tú tienes esta perturbación, en el lazo real tú tienes tu perturbación interna, ¿cierto? Que aquí está en la tensión inducida, por si acaso. Lo completé porque esta tensión inducida depende de W, por eso yo escribí la otra parte del control, que sería que, claro, de acá sale corriente, la transformo en torque, después pasa por la planta de velocidad y sale como una velocidad, ¿sí? Pero como les mencioné, para el diseño del PI no considero esta perturbación, porque se supone que el PI es justamente para soportar esa perturbación. Ahora, existen casos donde esto se afecta y hay otros enfoques que se pueden usar, pero no es necesario que ustedes lo vean eso ahora. ¿Ya? No, seguramente lo van a ver en accionamiento o derechamente si toman un ramo que es optativo al respecto lo van a ver. Pero hasta este punto yo lo escribí porque es solamente para referirme a que esta perturbación depende de W, ¿ya? Pero es diferente a su diseño. Para ustedes diseñarlo solamente ocupan estas plantas de acá. O sea, el PI, el GT y el GI. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Sí, se entiende. Ya, ya. Entonces, aplican todo esto que hicimos, bla, 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 diseñan mi PI, el PI, que está acá. Es el PI que va aquí, el PI de corriente. Y ahora, ya diseñado el PI de corriente, tienen que diseñar el PI de velocidad. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, yo les muestro acá de nuevo toda esta parte de acá, que es el diseño completo, ¿sí? Es lazo completo de mi control de la máquina DC. Pero recordemos que la dinámica eléctrica es mucho más rápida que la dinámica mecánica. Por lo tanto, entre comillas, por así decirlo, a los ojos de la dinámica mecánica, todo este lazo de acá adentro es prácticamente constante, ¿ya? Porque no alcanza a ver, por así decirlo, cuándo varía, porque es muy rápido. Por lo tanto, toda esta parte de acá, toda esta planta, yo la puedo modelar como si fuese un bloque unitario. O sea, todo esto que está acá, para poder revisar la dinámica de velocidad, para poder diseñar el PI de velocidad, se convierte en un 1. ¿Se entiende hasta ahí? sí. Ya. Y, bueno, acá si te fijas, bueno, tiene un K menos 1 por un K, por lo tanto, eso se va a ir, va a quedar como 1 también. Luego tienes este modelo reducido, que es únicamente para hacer tu diseño de velocidad. ¿Se entiende hasta ahí? Sí.
Ahí Ya. entiendo dónde salió. Ya, eso es. Por lo tanto, ahora, para que ustedes hagan el diseño de esto, tienen que aplicar lo mismo que ya vimos anteriormente, los mismos pasos, ¿sí? O sea, el diseño lo ocupan con respecto a este PI de velocidad y a esta planta. Únicamente la planta y el PI, ¿sí? Andrés, Dime. ¿y qué pasa con el limitador que está ahí? ¿No tenemos una función de referencia de eso? ¿O no se toma No, en cuenta nomás? no se toma en cuenta la función de transferencia del limitador, porque al fin y al cabo lo único que va a hacer bueno, variar la señal, ¿sí? No, manejar la señal, ¿sí? No lo toman en consideración. No toman en consideración ni el limitador ni bueno, la perturbación. Se supone que el PI tiene que soportar la perturbación, ¿sí? Ya. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces lo que van a hacer ustedes es hacer el diseño del controlador del PI considerando el chi igual a 0.07 y tienen que ahora considerar una nueva velocidad, ¿sí? Esto de acá generalmente lo entregan como de manera heurística, ¿sí? O sea, te dicen que aproximadamente la frecuencia natural del lazo de corriente tiene que ser aproximadamente entre 10 a 20 veces más rápido que la del lazo de velocidad. Por lo tanto, mi frecuencia natural de velocidad va a ser aproximadamente 20 veces, o sea, bueno, la frecuencia de la corriente partió en 20, ¿sí? O bueno, creo que el profe dijo 10, ¿sí? A mí en un ramo me dijeron 20, pero el profe creo que dijo 10, así que hagámosle caso al profe, que sería esto. Así que el diseño que tienen que hacer es sencillo, una planta de primer orden, consideran este chi y consideran esto. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Bueno, les recomiendo que lo hagan con esta parte de acá. Si tienen duda, igual yo tengo los PPTs de control, si quieren se los puedo pasar, si es que no lo tienen. Y eso, ¿se entiende hasta acá? Puede ser medio complicado, pero bueno, el profe igual lo vio, así que no sé. ¿Se entiende hasta acá? Llevamos 15 minutos de ¿Eh? pasado, pero yo no tengo problema, si quieren podemos estar hasta las 4. ¿Qué? Sí, sí. Oye, ¿dónde podemos José, sacar ejercicios de esto? ¿dónde salen? Uf, no sé. Yo les recomiendo que hagan la ayudantía, Eso ¿sí? último no lo entendí del W. Ya, lo que pasa es que para que no haya problema con este control, necesito si la frecuencia natural de mi diseño de velocidad tiene que ser eh, aproximadamente la frecuencia natural de corriente partido en 10. O sea que, por ejemplo, si la frecuencia natural de corriente era 300 rats partido en segundo, la frecuencia de mi diseño del PI de velocidad va a ser 30 radianes partido en segundo. Eso, a eso se refiere, así de simple. ¿Se entiende? Pero eso claro, Sí, simple. Vale. Ya. dijiste que esto Marcelo, era se tomaba como heurísticamente, pero sí, ¿lo pedirán en el ejercicio o siempre uno tiene que tomarlo de esta manera, tómalo así, cuando siempre. hace control? Sí. En Ya, este caso te piden diseño corriente, velocidad, calculaste la de corriente, en este caso 300, y velocidad, bueno, ocupo 300 partido en 10. ya, vale, vale. Ahora, bueno, eso es como heurístico, o sea, es el valor que más o menos dicen que tiene que ser. Así que, como les comenté, está aproximadamente entre 10 y 20. Así que ahí pueden ustedes probar, ¿sí? Oye, Andrés, yo Dime, tengo una pregunta, pero más igual a modo general. dime. Este método de control que estamos viendo ahora, ¿es aplicable, por ejemplo, en todas las máquinas o solo se aplica netamente en las máquinas de corriente continua? Mira, el principio generalmente se aplica en todas las máquinas porque si bien los modelos de máquina de inducción o bueno, máquinas de imanes permanentes son más complejos que el de la máquina de corriente continua, está la base de todo es con respecto a la máquina DC. ¿Sí? O sea, la gente que por ejemplo trabaja y estudia en esto, generalmente si plantean nuevos métodos de control los prueban en la máquina DC porque es mucho más sencillo. Y los modelos de máquina de inducción, por ejemplo, generalmente tienden a buscar parecerse al modelo de máquina DC. ¿Sí? Por eso, en realidad, este principio se va a aplicar para otras máquinas. Obviamente van a variar algunas funciones, eso tiene que pasar, pero en principio es el mismo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el modelo ese que tenía ahí como grande arriba, debería ser como casi estándar. Eh,
Mira, En teoría, como la base. bueno, más o menos, porque claro, tenemos plantas que van a variar, obviamente hay perturbaciones que tienen que variar, pero Claro, generalmente, pero algo así, ¿sí? No me atrevería a decir que igual, pero parecido, ¿sí? ya, En vale. principio es parecido. Ya. Ya, ¿los demás? ¿Alguna duda? Ya, ¿se aguantan 10 minutos más y abrimos el Simulink? Vale, nomás. Mejor. Démosle. Ahí está abriéndose el Simulink. Vamos a poner únicamente el lazo de corriente. Así que ustedes ahí ya tienen los modelos. Ya, entonces ustedes abren el Simulink, donde dice Blank Model, abren. Y ahí está, bueno, está iniciándose. Ya. Bueno, esto lo tengo así. Uf, que está lento. Qué raro que esté así lento, en realidad. Bueno, hay otros programas que funcionan igual que Simulink, pero no tienen estos problemas, están un poco mejor optimizados. Ya, entonces, en el panel de Simulink, ustedes se van al Library Browser. A mí se me abrió la otra pantalla, pero aquí está. Así que aquí tienen todos los bloques con los cuales pueden trabajar. Para este caso nos vamos a la parte continua, ¿sí? Así que de acá, bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos un PI, tenemos una planta y otra planta. Así que vamos a pegar esos bloques primero. Aquí debería haber un integrador. Integrador. Ah, función de transferencia. Si yo generalmente ocupo solamente función de transferencia. Ya, así que tengo una función de transferencia. Ya, vamos a hacer que esta sea mi PI. ¿Sí? La primera va a ser el PI. Entonces luego la copio. Control C, control V. Y aquí tengo mi planta de rectificador. Así que GT. Y luego tengo mi planta de corriente. Hey. Ya, hasta acá se entiende, ¿cierto? Esto es pegar unos bloques. ¿Qué más necesito? Bueno, hay un multiplicador y está esta suma. Obviamente la suma de acá también. Así que, bueno, library, vamos a la parte, me imagino que hay una parte de, bueno, operaciones matemáticas. Acá debería estar la ganancia, que la necesitamos. Y necesitamos el bloque para sumar, que si se fijan en este mismo está acá. Así que este la necesitamos aquí para la retroalimentación. La necesitamos también para la perturbación interna y la necesitamos para la perturbación externa, que es el torque electromagnético. O sea, el torque de carga. Ya. Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta esta planta de acá, ¿sí? Que esta es mi planta de velocidad. Ya. Ya, pues hasta aquí, bueno, este de acá tiene que ser un más, tiene que ser un más menos, así que ustedes le hacen doble clic, después escriben aquí menos, aplicar, y se hace la parte de abajo negativa, ¿sí? En este caso también, porque esta era la perturbación del TL, este le pongo un menos y se hace negativa. Y esta de acá, bueno, había que restarla, pero tiene que estar para arriba. Igual creo que eso se puede manejar, a ver. Bueno, si cambio, imagino que la referencia es este de acá. Si la cambio aquí, ¿cómo queda? Y ahí se va uno para arriba, ¿sí? Y si lo cambio acá, ¿cómo queda? Ya, así quedó para arriba. ¿Y cómo hago para que quede negativo? A ver, cambiamos este, a ver qué pasa. Ya, se cambió el del lado, así que tiene que ser al revés. O sea, tiene que ser menos más. Ya, ahí sí quedó como está en este el dibujito de acá.
Ya, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos esta ganancia que también la necesito arriba. Así que esto, control R, se rota. Ya, unamos. Con este, aquí. Ahí está. Y ahí unimos eso. Bueno, este va acá arriba. Y esta es la perturbación de acá. Aquí cierro mi lazo de corriente. Ahí está el lazo de corriente cerrado. Bien, esto de acá lo voy a alimentar con un escalón. Para probar primero que todo con un escalón. Me imagino que en continuo debe estar el escalón. A ver. ¿No? ¿Dónde están las fuentes? Source. Ya. Una fuente constante. Bueno, el constante lo voy a utilizar para el torque de carga. Y me imagino que debe estar un escalón por acá. Acá está. Step. Entonces esto lo conecto como referencia. Y este de acá es mi torque de carga. Ya. Empecemos a reemplazar los valores. Partamos con el PI. Mi PI está acá. ¿Sí? Así que, bueno, lo tengo igual escrito para no tener que volver a revisar acá. ¿Tengo escrito? Sí. Ya, sería el numerador. Bueno, podría ser la constante, ¿cierto? La primera que todo es la constante, 0.0322. Y esto era 164.87. Bueno, y por la constante. ¿Sí? En realidad lo mismo el orden como lo hagan eso. Y en el denominador únicamente había un S. Por lo tanto, esto es 0. Ya. Y ahí debería estar el PI. No se va a ver porque tengo una expresión muy grande. Lo que tendría que hacer es hacer esta multiplicación y colocar lo que obtuve. Ya, ahí lo hice. Esto va a dar aproximadamente 5.3. Ya, y ahí se ve la planta del PI. Ya, pues hagamos lo mismo con el TGT. Esto lo creo que solamente lo tengo acá. GT. ¿Dónde está el GT? Acá está. Bueno, es 40.5. Arriba 40.5. Y acá sería 0.0016. Ups. Ahí está. 0.0016. 0.0016. Ya. ¿Se entiende hasta acá o no? ¿Alguna duda? En realidad no. Ya. Entonces, mi GT, No. ¿todo bien? Todo bien. Ya. Entonces me queda el GI, que sería. Bueno, 2. Primero que todo el 2. Y abajo tenía que ser 0.106. 0.1. 0.10. Ah, ¿cómo era? Se me olvidó. 0.0106. Y ahí está. Bien. Bueno, me queda este de acá, que si también lo habíamos calculado era este de acá, ¿cierto? Que sería 0.38 por S. Por lo tanto, esto es 0.38 y este 1 de acá tiene que ser 0. ¿Y aquí me queda la constante? Esa creo que la había calculado, la tengo por acá. Acá está. La calculé utilizando la ecuación, ¿cierto? La que habíamos presentado, sería 3,52. 3.52. Y esa misma va a ser igual a la que está arriba. Esto es 3.52. Ya. ¿Y aquí me falta? El escalón de referencia, que va a ser mi corriente nominal. Esa, si no me equivoco, está en los datos. Es 111. Y entonces, bueno, el valor final es 111, va a partir de 0.
y hagamos que esto ocurra en 0.5. O sea, el escalón va a iniciar en 0.5. Luego en mi tiempo, que se modela acá, donde dice stop time, vamos a modelar solamente un segundo. Me falta algo. Bueno, me falta esta constante de acá, ¿sí? Que es mi torque de carga. ¿Sí? Como habíamos dicho, el torque de carga tiene que ser igual al torque nominal. Al menos en este caso. En este caso se quiere hacer eso. ¿Cómo determino eso? No sé si lo calculé. Ah, pero bueno, lo puedo calcular con la corriente y la constante. Que sería 3.52 por 111. Bueno, aunque en realidad igual tengo los valores nominales de potencia. Ya, bueno, lo calculé con eso, me da aproximadamente que mi torque, voy a escribir acá de todas formas, que quede como TL. TL. Esto es aproximadamente 390.72. ¿Ese es tu torque nominal o el real? El torque, mira, en este caso el torque eléctrico va a ser igual al torque de carga porque no tengo pérdida. Entonces la idea es mover una carga que es igual a mi torque eléctrico, en este caso, para que sea más sencillo. Eso. Así que este de acá, bueno, el torque de carga lo determiné únicamente multiplicando la constante por la corriente nominal, que si se fijan lo habíamos seteado acá, que era 111. Ya, ¿qué necesitamos entonces acá? Bueno, necesitamos revisar cómo sale la corriente con respecto a mi referencia, así que ahí nos vamos a donde hay un scope. Sí, bueno, aquí no está. Bueno, en bloques comunes me imagino que tiene que estar scope, no. Podéis buscarlo arriba igual, Ahí Andrés. está. No, Andrés, vuelve. Te lo pasaste. ¿Está acá? Ahí está. Abajo, abajo. Ahí Uf, está. no lo veo. Ahí está, vale. A ver, abajo. Gracias. Ya, entonces está el scopes y ya pongamos un mux. Vamos a tirar las dos señales directamente aquí. Entonces había otro bloque que era re bueno, que era para no tener que tirar los cables desde ahí hasta acá. A ver si lo encuentro. Logic, Math. Si alguna vez lo usé. Signal Attribute Port Subsystem. Quizás hasta acá. In, out, no eran esas. Signal Attribute. A ver. Ya, ahí está. Ya, entonces estas de acá nos sirven para poder, con tal de no tener que tirar el cableado acá, ¿ya? Solamente por eso. Entonces de acá, esto es desde y esto es para poder recibir la señal. Así que esta lo voy a renombrar para que se llame IREF, o sea, mi corriente de referencia. Y esta va a ser donde sale, así que se va a llamar IREF. Ya. Y vamos a sacar la corriente supuestamente real. Así que este lo voy a llamar solamente y no. Sí, así es. Y ahí eso tiene que llegar acá también. Así que esto sería así. Ya. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendió? Igual no. Yo no considero que sea tan complicado. Yo tampoco soy Lo crack en esto, así que único, no entendí eso, ¿por qué sacaste el IREF y el I? es para comparar. Pues. La idea es comparar la referencia con lo que estoy obteniendo. Ah, ya. Esa es la corriente que yo quiero y esta es la que yo obtengo. Sí, esa es como la comparación. Ah, vale. Ya, veamos a ver cómo resulta esto. Ya veo que no resulta. Veamos. Ya ahí corrió. Qué miedo. Vamos a revisar el scope. Ya, acá está. Bueno, el amarilla es la corriente que yo quiero, ¿cierto? Es la que obtengo aquí. Y bueno, este alzamiento de corriente es porque, bueno, es debido a la carga, ¿cierto? A unas cargas y unas ganancias que tengo en mi control, ¿sí? Está extraño, sí, pero hasta este punto le pregunté al profe y ya me había dado algo parecido y no me dijo nada al respecto, así que
Imagino que está relacionado a eso. Lo revisé de todas formas con las ganancias y bueno, varía dependiendo del torque de carga. Entonces, si se fijan, en la máquina, debido a cómo está configurado, ya empieza a circular corriente antes de que se inicie el trabajo, ¿sí? Y en este punto, al activar el escalón, si se fijan, esta parte de acá, bueno, está el sobrepaso, perdón, que está relacionado al chi que se eligió. Y si se fijan, en estado estable, está siguiendo la referencia, que es justamente lo que necesitamos. Sí, eso es importante. De hecho, probablemente no tenga ningún error y eso es gracias al PI. ¿Sí? Y si se fijan, el controlador soportó, por así decirlo, la perturbación. ¿Sí? Esta perturbación externa la soportó. Que es justamente lo que tiene que pasar. Total, el error tiene que mitigarlo el PI. Aunque como les comenté, hay casos donde hay que aplicar otra... Existe un error en estado estable, en una tarea que hice hace poco. Tuvimos que hacer algo parecido y obtuvimos error en esto, así que tuvimos que aplicar algo que se llama feed forward, que era básicamente así como realimentar con respecto a esto. O sea, no sé, pues a lo que me refiero es que se le agregaba esta suma, se le agregaba acá y, y le sumaba. Así que porque prácticamente es sumarle lo que le resto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se ocupa para poder mitigar ese error? Era algo así lo que hacíamos para hacer el feed forward. Pero eso, ¿se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? No se entiende. Yo Ya, no. listo. Bueno, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Duró más de lo que esperábamos, pero espero que les sea útil para que aprendan esto. Esta parte yo la encuentro entretenida, así que si a ustedes les interesa, revísenlo y si les interesa más allá, métanse más allá al respecto, o sea, investiguen sobre esto. Yo lo encuentro interesante. Listo. Si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Bueno, la tarea está subida, así que si usted para que revisen el control de velocidad, básicamente hacer lo mismo y después construyen esto con respecto a lo que les dije. Y para el saturador, consideren que no tenga que superar mi torque nominal, ¿ya? O sea, el torque que necesito que no lo supere. Eso. Así que si no hay más dudas, que les vaya bien. Vale, Andrés. Ya. ¿Puedes Recuerden subir esta hacer. identidad, ¿Cómo? porfa? ¿Cómo? Si Si puedes subir esta la subo al identidad tiro. pronto. La subo al tiro. Vale, Sí, por vale. favor. Cerramos, la subo. Oye, Andrés, ¿Sí? después de ¿cómo se llama? De hacer ese control que subiste, vaya a tirar la solución, ¿cierto? Igual. Sí, pues obvio, obvio. Sí. Ya, buena. Ya. Ya, pues Vale, que les Andrés, que vaya estés bien. bien. Ya igual usted, igual tú, José. Chao, gracias. Ya, Chao, que estés chaito. bien. Chaito.